buenas noches, 6 y 7 de la tarde, bienvenidos. Este es un programa especial de Conexión. Vamos a desarrollar hoy día uno de los capítulos de este especial que hemos preparado para ustedes hace ya bastante tiempo. Todo comenzó en el 2014 con la campaña El Poder en tus manos, que es una iniciativa del Instituto Integración y el área de responsabilidad social del grupo RPP. Y bueno, la idea es plantear una reforma electoral que se debate en el Congreso para poder tener una democracia sólida, ¿no? El pasado jueves se ha logrado que se apruebe una serie de medidas. Por ejemplo, está el impedimento de postulación para personas acusadas por delito de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, peculado, corrupción y violación sexual. Pero hay mucho más. Yo acá en el grupo seguimos pensando que el financiamiento es el gran talón de Aquiles de nuestra democracia, y hoy día vamos a hacer un programa súper especial con... No toda modificación de las normas electorales, incluso paquete de normas, pueden denominarse reforma electoral. Sin embargo, toda reforma electoral requiere modificaciones de las leyes electorales. ¿Qué considero yo reforma y que en general así se toma, digamos, a nivel comparado? Que las modificaciones tengan un efecto importante, alto, en la constitución de la representación. Estos 7 dictámenes, más uno que no tiene dictamen que sea aprobado el jueves, constituyen el paquete. Yo creo que vamos a discutir a lo largo de estas 2 horas, ya de manera más específica, pero podría señalar, quizá como afirmación primera, que estamos delante de modificaciones de la ley electoral. Entonces, repito, algunas están bien, tipo el cronograma electoral, aquella que has señalado tú en relación a los impedimentos, y otras bastante discutibles o limitadas o no tienen el complemento debido. Claro, uno puede decir que este paquete lo es en la medida en que el próximo año tenemos elecciones regionales y municipales y es necesario de alguna manera correr, el tiempo es corto. Por lo tanto, creo que no se agota, estoy de acuerdo con Juan, todavía yo no le aplicaría el término de reforma. Pero también es cierto que tenemos tiempo y hay por lo menos, en Fuerza Popular lo han señalado de manera pública, que van a seguir con la reforma. Y esto no es nada más que un paquete, repito, que nos encamine a allanar justamente las próximas elecciones. Creo que tampoco incluso ahí se cumple con el objetivo planeado y deseado. Tenemos que ir a las llamadas del público, pero un segundo, permíteme, Betty, hacer un pequeño mini debate. Fernando, ¿no es inconstitucional? O sea, finalmente, si ha sido sancionado penalmente, ha purgado prisión, y ahí están las consecuencias de tus actos, ¿no tienes derecho a rehabilitarte y luego participar en política? Es bien discutible. Lo que pasa es que estamos en un contexto como el peruano, donde hemos tenido Sendero Luminoso, donde en los últimos días hemos visto violaciones sexuales espantosas, sí, claro, espantosas, corrupción, Lavallato y Odebrecht. Entonces, en ese clima y con una tribuna de la que tenemos que no está saciada, sino de rechazo y además exige impedimentos, yo creo que no se ha debatido lo suficiente como, por ejemplo, ya acá lo estamos haciendo. Claro, si es que esto se hubiera aplicado, digamos, a nivel latinoamericano, lo decíamos en la pausa, Mujica no hubiera sido presidente de Uruguay, Rousseff en Brasil, y podemos hacer una larga lista, ¿no? Mandela en Sudáfrica. Hugo Blanco acá mismo, que fue condenado a muerte en el 60, Ledesma y muchos más. Entonces, pero claro, uno podría decir esos son casos aislados, no se trata de eso. Porque el impedimento de la participación política, estamos hablando de los impedimentos de uno de los derechos fundamentales protegidos no solo por la Constitución peruana, sino con los tratados internacionales. Pero esto no es solamente un tema de una mejor ley, este es un tema también de un debate
político en donde justamente los políticos no dejan de escuchar, percibir cómo está el clima en las tribunas. Yo creo que por ahí ha ido la cosa. Pero los dictámenes sí, qué mal, ¿no? Está esperemos que eso proceda. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ir por otra dirección en términos del debate. En realidad, como dijimos al inicio, hay 7 dictámenes que evacuó la Comisión de Constitución sobre reforma electoral y ha aprobado que no pasó por el dictamen sino directamente al Pleno, que ha sido aprobado. Los otros 7 son incluso más importantes. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántos congresistas, no solamente de este Congreso sino los anteriores, han purgado pena por terrorismo, violación, corrupción, etcétera? ¿Cuántos? ¿Usted? Ninguno. Ninguno, claro. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. No digo que no es importante, es imprescindible, y entonces lo que crea es una ilusión que se ve con los que han participado ahora de manera directa, porque creen que este es un filtro en donde viene agua cochina, y entonces este es un filtro y sale agua cristalina. Este es un gran problema de la discusión sobre la reforma y de nuestras propias leyes, que a punta del rechazo a la política, a los políticos, a los partidos, se cree que las leyes deben tener esos filtros, digamos, higiénicos, y por lo tanto nos estamos llenando de impedimentos, exclusiones y posibilidades de esta naturaleza que nos están haciendo más daño, porque crean 2 efectos. Uno, en muchos casos, creo yo, violaciones flagrantes a la Constitución sobre el tema de participación política. Y 2, crea ilusiones que no se pueden cumplir. Entonces, por eso preguntaba, ¿cuántos? Claro, porque en el primer filtro tú no vas a tener como precandidato a un violador, ¿no? Eso por un lado. Y encima se cree, luego con la famosa hoja de vida, que este es el otro filtro. El otro gran filtro. Totalmente. Yo me pregunto, los que han sido acusados de corrupción, solamente para colocar ese solo caso, a nivel regional y municipal, todos ellos pasaron las hojas de vida. Sí. O sea, pasaron el polígrafo electoral que nos estamos construyendo. Entonces, para mí, las reformas no pasan por ahí. Y sin embargo, entiendo que son populares. Pero a nosotros nos toca decir, porque de alguna manera estamos metidos, digamos, en este tema hace mucho tiempo, que por allí no van a haber los grandes cambios. Muy bien, tengo que... Un diseño general del tema del financiamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú solamente vas por el lado de impedimentos, sanciones, no lo vas a lograr. Echa la ley, echa la trampa, por una sencilla razón. Los partidos políticos en el Perú son extremadamente débiles, no solo en términos organizativos, sino carecen de dinero. Nuestros partidos no son que tienen grandes militancias que aportan. Es más, en ningún país ahora del mundo los partidos viven de lo que reportan o aportan, los miembros. No tienen bienes, no gestionan servicios, salvo casos muy excepcionales. ¿De qué viven? Entonces, acá viene el tema. Cuando viene una campaña electoral que cada vez tiene costos crecientes, tú tienes una brecha entre lo que crece los gastos y tú careces de esos ingresos. Si tú no cubres esa brecha, no va a haber ninguna medida que se está tomando que sea efectiva. Tú la tienes que cerrar. ¿Cómo la cierras? ¿Cómo se está cerrando en el Perú? ¿O intenta cerrarse? ¿O cómo se cubre más que cerrarse? Por el financiamiento privado. ¿Y qué hace el financiamiento privado? Si yo soy un partido que carezco de dinero, va a ocurrir 2 cosas. O extiendo la mano y quiero pasar el sombrero, o va a haber alguien que me va a dar ese dinero. ¿Quién tiene el dinero? El dinero puede ser legal o ilegal. El dinero legal, corporaciones, salvo que tú tengas personalmente mucho dinero. Y el dinero ilegal. Esas son las fuentes del dinero, ojo, digamos, más importante que te pueden bancar una campaña de altos costos. Entonces, cuando tú vas a no negociar, sino vas a conversar, tú estás en una posición de debilidad. Digo, ¿quién? El partido, el candidato. Con este diseño nuestro, esa situación se multiplica y se está haciendo cada vez más un problema, porque nadie te da dinero a cambio de nada.
O sea, una corporación, una empresa va a entregar dinero para la campaña para tener una retribución mañana cuando sales elegido. También, obviamente, el dinero ilegal, ¿no? De las fuentes ilegales. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no enfrentas primero la pregunta de cómo cierras la brecha, las otras preguntas entre las que tú haces van a caer en saco roto. Entonces, ¿cómo se cubre eso? Acá no hay que inventar la pólvora. Se tiene casos a nivel comparado. Personalmente he estado en muchos países, en misiones técnicas, en donde se discute eso. Incluso el próximo mes en México vamos a tener una reunión. Digo, o es público o es privado. El privado es lo más difícil de poder seguir y poder controlar. Más aún cuando tienes instituciones débiles de control. Y entonces ocurre, lo primero que tenemos que hacer es, ya, bueno, ¿cuánto cuesta la campaña? ¿En qué porcentaje, por ejemplo, los medios de comunicación absorben una campaña? Se ha dicho acá, 80%. Básicamente televisión. Entonces, si tú dices, este es el gran problema en donde los partidos tienen que cubrir grandes costos, tienes dos posibilidades. Le dices, como se hizo en México, Chile, Brasil, ampliamos la franja, más días, más tiempo, pero ojo, tu partido no me compras un segundo más fuera de la franja, y eso se puede controlar. Tú ahí de arranque le bajas al 20%. Si encima le dices al partido, vamos a financiar públicamente las campañas, eso que a ti no te gusta, pero que hay en todos los países. ¿Sabes en qué países no hay financiamiento público? Y te va a ser seguramente una sorpresa. Venezuela y Bolivia. Son los dos únicos países donde no hay financiamiento público. ¿Sabes por qué? Pues los partidos de gobierno utilizan los fondos del gobierno directamente. Fernando, en los países donde existe... No, es que no es que no me guste. En los partidos donde hay financiamiento es que todos se mojan. Aquí no todos nos mojamos. No es tan cierto. ¿Ah, no? No. En América Latina tú tienes casos peores que el del Perú. Y este es el único país donde no hay financiamiento público para las campañas. Ojo, para las campañas. El financiamiento público que ya tienen los partidos dice para financiamiento ordinario. El partido necesita más dinero en la campaña. Necesita dinero en el 2018, más que el 2017. Y sin embargo los congresistas o no la quieren ver, o simplemente porque como es impopular no lo quieren hacer. Si tú cubres ese financiamiento público para campañas, repito, la vulnerabilidad de los partidos decrece. Entonces, cuando te vienen a negociar o te vienen a decir, yo te cubro la campaña, lo siento, yo ya tengo la campaña cubierta. Y entonces se reduce, no te digo que desaparece. Mira, México es de los países, no solamente en América Latina, en el mundo que más financia campañas. Y esto ha permitido que el sistema mexicano de partidos, pese a todo, ha sido protegido delante del narcotráfico mexicano, que no es cualquier narcotráfico, estamos hablando ya de cosas mayores. Si no hubieran tenido un sistema de partidos cubierto por, sobre todo en campañas electorales, con dinero público. Al lado de eso, tú tienes sanciones, pero solo sanciones e impedimentos. Echa la ley, echa la trampa. No vamos a avanzar ni un paso más, y lamentablemente lo que se está discutiendo y el dictamen sobre financiamiento de la Comisión de Constitución no responde a esta pregunta: ¿de dónde van a sacar el dinero a los partidos? Y claro, el público en general dirá, no me importa que allá vean, no, se va a meter el dinero, sobre todo el dinero mal habido. Bueno, hay que dar la respuesta posible. Ya estamos. 5 de la noche, estamos haciendo el programa especial en Conexión, El Poder en Tus Manos, la reforma electoral, y me había quedado con Fernando Tuesta y este tema que creo que es sumamente importante. Fernando, no sé cómo lo consideras, el tema de la democracia interna. Vaya que lo es. A ver, al igual que financiamiento, como acá se ha dicho, son los temas importantes y donde los partidos son en principio muy conservadores. Generalmente quieren que las cosas queden como están. Es más, el dictamen solo modifica lo siguiente: si antes el partido si quería, solicitaba asistencia técnica a la OMP, ahora se extendió a RENIEC, casi nada más. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo has señalado en la introducción a esta pregunta. La norma ha sido traducida por los partidos,
lo que ha permitido ahora, por ejemplo, que de los 130 congresistas electos, solo 30 formaban en su momento, es decir, julio del año pasado, como miembros de algún partido. 30. Es decir, uno piensa, bueno, pero la norma dice acerca de los invitados. Bueno, eso es en realidad una mala forma de leer la norma. La norma nunca ha hablado de invitados. ¿Qué ocurría? ¿Cuál era la idea? La idea era la siguiente. El partido político tenía que presentar listas bajo la condición previa que estas tenían que pasar por elecciones internas. Exacto. Ya, hasta allí. Y decía que el partido se reserva un quinto, ahora es un cuarto, para poder designar, ojo, designar, no es invitados, ¿eh? Designar, ahí sí, a dedo, digamos, si quieres el término coloquial, a quien quiera, ojo, no, a quien quiera. Y esto quiere decir que podía ser de fuera del partido o dentro del partido, la ley no te limitaba. Ajá. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso además con lo otro, te dice, intervienen en las elecciones internas, no dice militantes del partido, con lo cual te quiero decir lo siguiente, tú no pertenecías a un partido, pasabas por elecciones internas y era suficiente para que formas parte integrante de la lista. En consecuencia, en el extremo podría ocurrir lo siguiente, que si tú necesitabas 36 candidatos por Lima, los 36 podían ser no miembros del partido. Era suficiente que pasen por elecciones internas. También podía ocurrir el otro lado, que por ejemplo tú eres miembro del partido y el partido decida que tú no pasas por elecciones internas y tú eres parte de la cuota esa que la gente dice invitados, que no es invitados, es designados. Entonces el resultado es lo que tenemos ahora. De 130, solo 30 eran miembros de los partidos. Ahora, ¿se puede exigir militancia? Hay toda una discusión. Porque en realidad, ¿quién quiere militar? ¿Quién quiere militar? Lo que ahora tenemos es una movilidad política para quienes quieran hacer carreras políticas, que claro, se junta con el tema también del transfugismo. Pero también es cierto que los partidos se les debería cerrar a los miembros del partido. Y ahí hay un problema. Muchas veces los cercanos al partido, los designados desde fuera, suelen ser mejores candidatos que los propios militantes de los partidos, porque ahora los partidos no reclutan a grandes cuadros, reclutan muchas veces a gente que se ha adherido al partido porque ven el partido un vehículo para, por ejemplo, tener un puesto en la administración pública o tener algún tipo de retribución. Es lo que en ciencia política se llama, ¿cuáles son los incentivos materiales o inmateriales? Materiales es, yo consigo un puesto en la administración pública, un trabajo aquí, etcétera. ¿Hay algún incentivo ahora inmaterial? Vale decir, por ejemplo, yo quiero militar en un partido porque creo que este partido va a permitir transformar el país, que antes era ¿qué cosa? La ideología. Si esto no hay, uno se puede preguntar, no voy a decir nombre de partidos, hay 23 partidos inscritos. 23. Yo le pregunto a los televidentes que cuenten nada más cuántos conoce. Y de los que no conoce, ¿por qué uno iría a militar en un partido? A, B, C, D, de los que en número llegan a 23. La mayoría son estos partidos acordeón. Vale decir, en épocas no electorales, chiquitos. En épocas electorales, crecen. ¿Para qué crecen? Simplemente por dar su tiempo, su dinero en aras de un ideal. Eso no. Eso no. Pero ojo, no es no acá y está siendo no en muchos países del mundo. Ojo, este ya no es un tema estrictamente peruano. Y en consecuencia, para terminar la idea, las elecciones internas entonces no hay que considerarlas como un mecanismo que ya de por sí produce mejores candidatos. Ojo, de por sí produce mejores candidatos. Lo que tú puedes tener es mejores mecanismos de selección, pero no necesariamente mejores candidatos. Y entonces, los partidos, tuve cualquier elección interna de cualquiera de los partidos, todas son cuestionadas. ¿Y sabes por qué?
porque los partidos en realidad ni siquiera tienen capacidad operativa, logística, lo hacen a nivel artesanal y por eso la exigencia, no tanto de supervisión, fiscalización, sino los organismos electorales son los únicos en el país que ahora pueden organizar elecciones internas de los partidos a nivel nacional, porque tienen logística, administración, pero sin embargo se ha rechazado su participación. Y eso queda en manos, como acá se ha repetido varias veces, en algún grupo, ¿no?, del dueño o grupo de dirigentes. Muy bien.